¿Por qué enfermamos? Programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Conduce y dirige el doctor Fernando Calle, psicólogo social y psicoanalista. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Sipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días, qué bueno, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Buenos días, María Isabel. Buenos días y buenos días a todos y a todas, a Buenos quienes días, nos escuchan. Andrés, buenos días, Andrés, días. Bienvenido. Danilo, buenos días. Danilo. Buenos días, Abraham. Bueno, hoy queremos proponerles un tema que da continuidad al que traíamos sobre la conciencia y se trata de vivir al presente. ¿Cómo que vivir al presente? La mayoría de las veces no estamos presentes. Estamos en el pasado, estamos pensando en los ideales, estamos pensando en el futuro, en lo que vendrá, en las consecuencias de los actos, en todo aquello que nos hace indignos o pecaminosos a la vida, en todo aquello que podrían decir o pensar los demás de nosotros, en lo bien que podríamos quedar con los demás si nos proponemos y nos damos a la tarea de siempre tener presente el bienestar de los otros, sea la familia, sean los hijos, sean el papá, la mamá, qué sé yo, cualquier personaje que aparezca en el camino. Pensar la realidad desde el presente o concebirnos en presente es pensarnos como con la eterna posibilidad, siempre la posibilidad de ser y generar realidad nueva. ¿Cómo que generar realidad nueva? Pues sí, la realidad nueva la generamos justo desde la posibilidad que estamos sembrando en el presente. De tal manera que pensarnos aquí y ahora es situarnos en el disfrute y la realización en entrega en lo que tenemos que vivir. Por absurdo que sea, por difícil que sea, es para mí, es mi momento. Les traje un poema que acabo de componer justo para el programa de hoy. Se llama El genio de la lámpara. Cuando entiendes que eres luz, no es sino frotar la lámpara, agitar su combustible, ponerla de revés para que brote el genio que encerrabas en quejas y amargura, en credos, en impotencia, en ideales, en promesas y resbalones al pasado. Cuando entiendes tu presente es la caja, que el presente es la caja de Pandora, es la mágica semilla que reventará mañana con su granada de abeboles. Cuando entiendes que un solo propósito surge de la despensa evolutiva, te integras al momento, das hasta la vida si es preciso, pues la sincronía que allí se recoge y que recoge el universo es tan única e irrepetible que su magia sobrecoge y es la siembra que logres la que brotará en el genio en expansión creciente. Por todo ello, la gratitud es la puntada única con que puedes ir urdiendo universos nuevos. Uy, qué lindo, bellísimo. Profundo, profundo. Demasiado. ¿De dónde sale tanta inspiración? Afortunadamente siempre sale inspiración. Muy, muy importante. Qué maravilla. Ahí me disculpan los titubeos. Pero es participarles a ustedes de esa conexión que podemos lograr cuando intentamos vivir en presencia. No es la presencia de lo que debiera ser, ni es proponernos estar en presencia. Es haber ganado desde el fondo de nuestra propia existencia en comprensión
la confianza en lo que somos y en lo que podrá venir luego. ¿Cómo así que se trata es de ganar confianza? Sí, la mayoría de la gente vivimos en desconfianza con nosotros mismos y con los demás. Estamos siempre repasando el fracaso que tuvimos ayer, la dificultad que tuvimos antier, el reclamo que nos hicieron, la carantoña que no nos propiciaron, es decir, el guiño que no nos hicieron cuando intentamos ser reconocidos. Allí entonces se teje una situación particular, y es que nos damos a alimentar la imagen negativa que tenemos de nosotros, lo que faltó, lo que pudiera ser, lo que vendrá. El hubiera. ¿Cómo? El hubiera. Él hubiera. Eso es algo que siempre está pensando la sociedad. Si yo hubiera, si él hubiera, si ella hubiera, y pues tristemente el hubiera quedó en hubiera. Estamos en el haber, en el ahora, en el aquí. Ajá. Exacto. ¿Cómo asumirnos que estamos completos? Alguien me decía, es que me falta más determinación, me falta más entrega, me falta más disciplina, me falta reconocerme a mí misma. Y yo le digo, no es lo que falta, es lo que sobra. ¿Qué le sobra? Pues, ¿qué me va a sobrar? Pues, le sobra tontería. Sí. Eso. ¿Cómo es que me sobra tontería? Usted me está diciendo que todo lo que yo dije era una tontería. Sí, vivimos en la tontería, en lo que me falta, en lo que pudiera ser, en lo que hubiera sido. En lo superfluo, En lo en la superfluo. bobada. En cambio, me sitúo que el vaso está medio lleno. Ah, sí. Vamos a celebrar ese medio vaso que tenemos. Vamos a celebrarlo, porque nunca seremos perfectos. Oiga bien, nunca seremos perfectos. El hubiera y el debiera siempre están en el lugar del ideal. Mientras que aquí estamos estoy perfecto, tengo todas las condiciones, estoy propicio, es decir, en el lugar propicio, en las condiciones adecuadas para seguir mi proceso evolutivo. Recojo mi crédito en la gota que tengo en el vaso. Claro, que es como la mentirosa escasez. Ah, Que estoy escaso, que no tengo, que me falta, que no, pues que en vez de mirar toda la abundancia que hay alrededor nuestro, de uno, y pues y todas las oportunidades que no tiene. y la abundancia que somos, ¿cierto? Ujú. Que llega un pordiosero y le dice al Buda, ¿cómo hago para ser feliz? Y el Buda le dice, ¿qué tienes para ofrecer? No, yo soy pobre, es que mire, estoy pidiendo limosna, ¿yo qué voy a tener para ofrecer? Es que Soy yo un mendigo. soy un mendigo, estoy en la calle, yo no tengo nada que ofrecer. ¿Cómo que no tiene nada que ofrecer? Tiene ojos, tiene una mirada que ofrecerle al otro. Tiene boca, ah, entonces puede sonreír, tiene sonrisas para ofrecer. Tiene oídos, sus oídos están bien. Están bien. Sí, están bien. Ah, entonces tiene escucha para ofrecer. Tiene manos. Ah, ¿qué puede ofrecer con las manos? Ah, pues mi mano de obra, una caricia, un abrazo. Ah, entonces ¿cuál pobreza? Si tiene lo esencial para ofrecer, la escucha, la caricia, el abrazo, la sonrisa, ¿qué más puede uno ofrecerle a este bendito universo? Exacto. Que realmente la pobreza es de espíritu. Exacto. Es muy curioso porque nomás esta mañana yo veía una frase que me llamó mucho la atención y la compartí en mis redes sociales, y es muy como lo que estamos hablando. Y la frase decía, fija tu mirada al frente en lo que puedes hacer, no hacia atrás en lo que no puedes cambiar.
Ajá. Entonces yo como que, bien, o sea, porque es que siempre estamos pensando en eso de atrás, pero entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos el aquí y ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ajá. Qué bonito eso. María Isabel, ¿ibas a decir? Bueno. Ahorita. Ahorita. Qué importante eso, y hay que matizarlo, ¿cierto? Si el pasado me atormenta, pues entonces frota la lámpara. Me vuelvo un genio. Agita la lámpara para que salga el genio. ¿Cómo la agito? A ver, ¿qué fue lo que no sané de ese pasado? Porque si estoy en trauma, el trauma siempre me llevará por el camino de la repetición. No, es que a mí me violaron. Ah, sí. Entonces voy a andar por la vida quien violente, o voy a justificar las violaciones que haga con relación a los demás. O incluso va a ser víctima de violaciones, y no necesariamente físicas, sino también violación de sus derechos, no sé, violación de su palabra, de su autoridad, ¿no? Puede ser algo como... Lo que tiene que ver con el victimizante. Exacto, siempre le van a estar, no necesariamente sexualmente, sino en todos los sentidos, siempre se va a sentir violado, o va a atraer personas que quieran violentar sus derechos, sus cosas. En el camino terapéutico, pues en este trabajo que hago diariamente, que me llena la vida, he encontrado una cantidad de personas que han pasado por procesos de violación. Generalmente la víctima se revictimiza. Es la propia víctima la que se revictimiza. Luego sale la institucionalidad y termina de sobrecoger a la víctima de victimismo. Y en ese sentido, bueno, entonces que lo violaron, no, hay que llevarlo al médico para que haga el examen específico de si hay restos de semen, si hay fisuras. Hombre, eso es una aberración, violación. Una aberración institucional. Por favor, estamos diciendo con esto de que la vía no es ajusticiar al violador, la vía es cómo ayudamos a ese fulano de una manera discreta que le permita asumir su condición, que le lleva a repetir y a atraer situaciones de víctima. ¿Cómo ayudarle a ese personaje para que deje de repetir? Entonces ahí es donde estamos frotando la lámpara, ¿cierto? Ahí es donde suele surgir el genio. Ahí es donde sale. ¿Cómo así? Decía una persona en trabajo terapéutico, se me vuelve la piel de gallina. O sea que yo, en mi gran y profunda inteligencia, lo que he hecho es propiciar las condiciones para repetir lo que creí que me estigmatizaba para la vida entera. O sea, mi inteligencia ha estado al servicio de mi enfermedad. Hombre, qué maravilla lo que me está diciendo, pero qué angustiante para mí saberme traidor de mí mismo. Claro. Mira, y por eso que dije que ahorita, pues que ahorita hablaba, porque estoy que me hablo, porque obvio, dentro de pues de lo que tiene que ver con la imperfección y con la finitud también como ser, y mirando que somos seres perfectos y que podemos lograr esa diosidad y ser realmente partecitas de las estrellas y del universo, y entonces me toca reconocer cómo yo, como María Isabel, he permitido una serie de cosas que me han pasado en la vida, unas situaciones pues que yo digo en este momento aberrantes, que obvio han sido dolorosas, tristes, que pues yo decía, es que yo no me lo buscaba, es que yo no quería, es que yo no me lo merezco. Lograr entender que esas situaciones que he vivido en términos como de desalojo, en términos de quitarme cosas pues que yo amaba y que he querido, por ejemplo un ser humano, pero cuando digo cosas y desalojo es porque
en mi situación económica y que yo decía de pobreza, no tenía para pagar unos arriendos, entonces obvio me desalojaban, entonces yo decía qué injusticia, qué cosa tan horrible, cómo así que me sacan a mí, una mujer, cabeza de familia con 3 hijos, pues no tienen compasión. Entonces cuando uno, pues estoy tratando como de narrar porque se me devuelve la película. Qué bonito. Entonces entender que pues esas situaciones me las buscaba y quería ser víctima y revictimizarme y dolerme y junto pues y realmente pues no ayudar al crecimiento de mis hijos y que ellos vieran una situación de esas, pues colectivamente y en público les pido perdón, como también lo he hecho verbalmente. Bueno, situaciones de esa naturaleza vuelvo y las vivo en este momento porque estaba habitando o estoy habitando y estoy en la casa patrimonial que era de mi padre y de mi madre y que es de 9 hermanos. Entonces ahora llegan pues a pedir que se reparta, que se entregue y que pues yo no soy dueña ni poseedora y obviamente, pero de todas maneras pues vuelvo y lo vivo porque inicialmente pues se devuelven los recuerdos, se devuelve la memoria y uno piensa pues que se va a actuar distinto, pero no es que los otros están actuando distinto ni las otras son malas y es que están obrando contra mí. No, pues entenderlo como la posibilidad del desapego, la posibilidad de amar y amarlas en el sentido pues real y verdadero de la palabra amar, porque quienes a veces son mis enemigos, cuando hablaba del primer caso, y cuando en este caso las otras 5 hermanas me dicen pues necesitamos que nos entreguen, necesitamos que saldemos cuentas, son las principales maestras para posibilitarme que me desapegue de lo material, de cosas que no tienen realmente valor ni económico ni material, sino más afectivo, y que también de lo afectivo uno tiene que desprenderse, desapegarse, entender que pues que es una lección y que es otra de las lecciones que vuelvo y recibo y que pues lo digo en este momento con alegría porque no les voy a decir pues que no me dolió, pues que no me provocaron hacer cosas y bueno, que movió sentimientos, pero que sí, me movió emociones, me movió dolores también pero que al lograr pero que permite sobre todo a mí y a mis 3 hermanos varones, porque pues, es decir, es como un señalamiento a los otros 3 o de los otros 4 que somos del resto de la familia, nos permite sanarnos y agradecerles, así como decía el poema del agradecimiento. Qué bueno, y sacar qué agradable. La lámpara de Aladino. Qué agradable que y que te expongas de esta manera pues ante el público con tu particularidad, porque también nos ayuda a entender desde lo vivencial lo que estamos procesando, lo que nos toca procesar a cada uno. Decías algo muy importante y es abrazar al enemigo, al que consideramos enemigo, y abrazar el dolor. 2 posiciones. Una, nos quedamos en la condición de víctima intentando que la víctima sea resarcida cuando estamos desde afuera, o en la condición de víctima propiamente dicho, intentando vengarnos y cobrar vindicatoriamente justicia. Y resulta de que realmente la existencia es más justa de lo que nosotros creemos, pero es una justicia que está por fuera de las órbitas de lo simplemente humano. ¿Cuál es la justicia? La justicia es lo que descubrimos en las enseñanzas hindúes, ¿no? Y es el asunto del karma.
cómo llegamos a una familia a vivir una experiencia determinada, sea absurda, sea de reivindicación, qué sé yo, de restitución, pero que esa misma familia resulta ser la que integra a los maestros que en el pasado no integramos en nuestra existencia. Entonces llegó el muertito, ahora me toca ser madre del muertito, o me toca ser padre del muertico. Ahora me llega el que yo robé, el que abusé en el pasado, en otra existencia. Miren, el asunto del karma no es un asunto de culpa, sino el asunto de el cierre de los ciclos, que tuve que aprender y no logré asimilar, o por factores accidentales o por factores de resistencia interna, nunca logré asimilar eso que me intentaba enseñar algo diferente, algo nuevo, y yo me quedé a repetir. Entonces el marido me pegaba y terminó matándome, entonces ahora elijo una encarnación donde ya soy la madre de ese marido y voy allí en una relación de repetición y de deuda que no puedo soltar fácilmente, y es así como se integran las familias, ¿cierto? Entonces encontramos los más acérrimos enemigos dentro de la familia. ¿Por qué? Porque esos enemigos vinieron a recordarnos que tenemos una deuda por saldar. Esto es tremendo porque ¿cómo acceder a eso que podríamos llamar el pasado? El pasado no perdona. El pasado familiar. El pasado que no perdona. El pasado familiar y sobre todo el pasado de mis encarnaciones. Es aceptar que vine a dar a esa familia es porque necesitaba sanar y tengo los maestros, los aliados pertinentes para el momento. Cuando los acojo como mis maestros, empieza a disminuir la querella y empieza a liberarse en otros afectos, empieza a aparecer la gratitud y da un vuelco. La relación dolorosa que pueda tener con ese fulano, la relación de tensión que antes me asaltaba permanentemente, ahora resulta siendo otra liberadora y con otra dinámica, ¿cierto? En otros términos, yo sé que ustedes no van a tener claridad de por qué eligieron a ese papá o a esa mamá tiranos o a esos hermanos tiranos. No lo van a tener en claridad, pero arroparlo como algo tengo que aprender y voy a darle gracias porque está en mi vida, y en la medida que le doy gracias disminuye la tensión. Lo mismo pasa con el dolor. Si yo doy gracias al dolor y le digo gracias por estar en mi vida, has llegado en un buen momento para recordarme que tengo algo que sanar, y está allí justamente presente, o estás allí presente para ayudarme a reconocer que soy un ser sensible y que todavía estoy en evolución, en proceso de cambio. Automáticamente eso disminuye el dolor. Es como el mismo asunto frente a la muerte. Vamos a saludar y continuamos. Bueno, antes de los saludos, bueno, igual, saludemos y luego hablo algo que quiero aportar al tema. Dale. Bueno, saludamos a Elba Yolanda Reyes, quien nos escucha desde Ecuador. Qué bueno saber que estamos por allá en el país vecino, en un país más de Sudamérica. Muchas gracias a Elba Yolanda. También tenemos a Óscar Arredondo, Luciano Retamal, Ángela Penagos, amiga de la casa, Liliana Suárez y Dora Barragán. Muchas gracias por escucharnos, por estar pendientes de Por qué enfermamos, este programa que hacemos con mucho amor para todos y cada uno de ustedes. Bueno, yo quiero hablar algo acerca del punto que tocaba María Isabel y también lo complementaba el doctor. Y es muy curioso ese punto, porque sí vivimos en esa sociedad donde la mayoría de las personas siempre están como con eso de ¿por qué a mí? Yo ¿por qué esto? Si yo no merezco esto, si yo no hice esto, que no sé qué.
Y sale la famosa frase, ¿qué karma estaré pagando? Ajá. Que es algo muy, muy, muy de la sociedad y esto. Incluso a mí me ha pasado, yo venía de una racha de cosas muy difíciles en mi vida en todos los sentidos, en la salud, en la economía, en lo familiar, en las relaciones de pareja, mejor dicho, en todo. Y entonces yo decía, pero ¿qué fue lo que yo hice? ¿Fue que maté un cura? O sea, ¿qué fue lo que yo hice? Sí, mijo. Que por esta razón nada me funciona, nada me sale bien, ¿cierto? Cuando llega el punto donde el doctor dice, es que tenemos que revisarnos y en qué punto nosotros decidimos volvernos víctimas de las circunstancias, se podría decir, víctimas de las circunstancias. Y pues digamos que es un proceso en el que cuando te hundes no es tan fácil de salir, porque estás hundido en esa racha de qué karma estaré pagando, de esa negatividad, de todo eso. Entonces yo creo que aún me falta solucionar cosas, pero hay muchas que se han ido despejando, que se han ido aclarando, pero es cuando llegas a ese punto donde empiezas a encontrar como ese equilibrio y a ver qué es lo que te quiere enseñar como cada situación. Solo que ese es el punto. ¿Cómo hace para mantener la persona como la cordura y la compostura cuando, digamos, le caen las 7 plagas de Egipto, por ejemplo? Uy, Cuando claro. atraje las 7 plagas de Egipto. Cuando atraje ¿cuándo? las 7 plagas de Egipto. Sí. Si no agradezco, disculpen, me voy a ponerlo en extremo. Si no agradezco el machetazo, entonces lo que viene en adelante es el dolor del machetazo que se me encona y se me convierte en gangrena. Miren ustedes la ¿Hasta situación. dónde llegan las cosas? La enfermedad la voy a entender como la posibilidad de aprender, le doy las gracias por estar en mi vida, o voy a decir y declarar que soy un de malas, un jodido en esta vida, que no tiene reivindicación alguna o no tiene posibilidades de redención. Ahí entonces estamos alimentando la racha, ¿cierto? Una cosa lleva a otra. Lo invertimos. Mire, 2 caminos. Uno, alimento el malestar y la queja, o alimento el aprendizaje y la evolución que me permite la situación adversa. Y la herida sana y no da la gangrena. Claro, es como tengo un dolor de cabeza y en vez de estar yo, ¿por qué tengo que sufrir de esta cabeza tanto? Qué jartera, qué pereza. Es como estar, gracias vida por este dolor que me experimenta no sentirme tan bien, pero voy a salir que de me está esta llamando la atención. porque me está mostrando que tengo que escuchar mi cuerpo, que algo como así más o menos. Gracias dolor, porque claro. has venido a darme de nuevo. Uy, pero a volverme a volverme a decir, toque la lámpara de Aladino. Pero es Frota su complicado, ¿no? Frótela. Pero a ustedes no les parece complicado, por ejemplo, uno ir caminando y ¡pum! Un golpe en el dedito chiquito del pie y uno, gracias por este dolor. Sí. O sea, muy complicado. Uno llegaría, uy, gracias por este bendito. No puedes gritar, También. pero al instante reconocer, doy gracias porque Sí, este porque accidente. incluso cada dedito tiene un significado, cada dedito es una parte del cuerpo que nos está llamando la atención, o de la mano, del cuerpo. Y miren, Pero en eso ser conscientes toca hacer el ejercicio permanente. Ajá. Y miren ustedes, entonces, no es simplemente que voy a dar las gracias, es recogerme en el reconocer lo que significa para mí la situación. Entonces, yo diría, por ejemplo, en el trabajo terapéutico, yo soy el chiquito de la casa. El Ay, chiquito de la casa. chiquito, así. Entonces se minimiza uno mismo. Se minimiza y se revictima. Entonces los chiquitos son los que sufren. ¿Cómo así? No, yo soy el chiquito de la casa. No, yo no O en quiero el sufrir. caso mío. Y viene, Vio que sí. O en el caso mío, la mayor, entonces a mí me tocaba hacer, y siempre hacía, y siempre me tocaba. Ay, no, el chiquito tiene que crecer. el chiquito tiene que crecer, exacto. Claro. Qué bien. Entonces, ¿cómo me estoy ubicando yo en la sociedad
que estoy reproduciendo de la vida familiar. Entonces yo fui el chiquito que todos golpeaban, que todos... en el trabajo clínico hay un caso que me llama mucho la atención, porque ella es la séptima hija de una familia, por cierto, pues bastante violenta. Y entonces cuando ella nace, ya la hermana que sigue hacia arriba, pues en edad, tiene 7 años más que ella, 7 o va para los 8, en todo caso mucho mayor que ella. Y entonces todos toman a la chiquita de estropajo, ¿cierto? Entonces es sobre la que descargan el malestar, la que ponen a hacer mandados, la que el hermano mayor entrena a karate y entonces la coge a golpes y entrena en ella. Bueno, una cantidad de le quitan la comida, pues le sacan la comida del plato. Pero eso suele pasar. ¿Qué pasa? Que a los hijos menores siempre son los que como que les hacen bullying y como que siempre... O puede pasar lo contrario, al menor o a la menor cuidarla, protegerla. Es que es la doble... Volverla nada, pues. Es que es la doble cosa, porque a pesar de que, digamos, yo viví las 2 etapas, exacto, ser el menor, pero entonces mucho bullying, pero también mucha... como protección en el sentido es que es el niño, es que no es capaz, entonces hay que cuidarlo, exacto, limitar también, pero entonces caen muchas cosas sobre el menor. Por ejemplo, en mi familia hay una cosa que en mí generó un trauma cuando era niño, pero ahora pues nos reímos ya grandes, y mis hermanos, cada que pasaba la señora que vendía la tierra de capote, ellos me decían que ella era mi mamá. Y entonces que a mí me había recogido mi mamá, que mi mamá no era mi mamá, y como yo era chiquito me ponía a llorar y yo decía, yo no quiero ser hijo de la señora de las uñas negras, que no sé qué. Y entonces ellos siempre me hacían pues como bullying con eso. Ya pasa la señora y dicen, ve, ahí viene su mamá, y ya nos reímos pues de eso, pero obviamente cuando era niño y lo que estaban diciendo, justamente yo supe que fue golpes de mis hermanos mayores, supe que fue, sí, que me hicieran, que los mandados los tiene que hacer el chiquito, el niño de la casa, o sea, todo. Que tiene que obedecer. Exacto, y todos como encima de él, o sea, es que de cierto modo el menor se convierte muchas veces como en el centro de atención de la familia, ya sea para cosas positivas o negativas, pero entonces siempre están como ahí pendientes de el menor, es que el niño no, por ejemplo, cuando peleabas con tus hermanos, la mamá, no, pero es que él deje el niño quieto, que no sé qué, entonces el menor se vuelve también como el centro, porque pasa eso. Pero también inútil a veces. Sí, por eso digo, o sea, en cuanto a cosas positivas y negativas, pues, vuelven el centro el menor de la casa o el chiquito de la casa. El menor, porque llegó ahí a ponerse en esa condición de ser el chiquito. Él lo escogió. Que entre otras cosas, a mí me da mucha risa porque también chiquito se le dice. Se pequeño. Claro. Se le dice. Por eso no habla del menor, el niño, el pequeño. Popularmente le dice chiquito al follete. Exacto. Estás poniéndole el humor. El picante. No, pero es que realmente por eso es que a uno le da risa el término. Y entonces hay un factor de complicación, porque si llego a ser el chiquito de la casa, ¿en qué condiciones? ¿Qué recojo yo de esa significancia, cierto? ¿Cómo llegué a representarme como el menor de la casa, pero además víctima de los hermanos, quizá, y sobreprotegido de los padres? Dos extremos, ¿cierto? Nos echan a perder la vida. Uno porque nos volvieron víctimas y los otros porque nos están sobreprotegiendo. Unos porque nos hacen víctima y los padres porque no están presentes en ese abuso en el cual buscamos justicia, pero no había justicia porque justamente fue la familia perfecta que escogí para poder evolucionar. ¿Cuántas veces habré sido, cuántas encarnaciones habré sido el victimario, el verdugo de esos que ahora resultan siendo mis hermanos? Claro. Eso es tremendo. Sí. Entonces veíamos, volviendo al caso que les comentaba, veíamos cómo esta niña, habiendo sido la hija menor,
pues había escogido justamente las personas que en otra encarnación habían acompañado un fusilamiento. Y ella fue la perpetradora del fusilamiento. Claro, tenaz. Entonces vino a pagar ahí. ¿Y cómo llegamos a eso? De pronto tuvo un sueño. Llegó contando un sueño de que habían fusilado a no sé quién y qué tales y que 6. ¿Cuántos son sus hermanos? 6. Tenaz. Y empieza a hablar de eso y prácticamente tiene la vívida impresión de haber estado ahí y la vívida impresión de, obvio, de la elaboración que permite, por ejemplo, el llanto, el dolor muchas veces se hace dolor de cabeza, se transforma en vómito, se transforma en dolor de estómago. Hay variedad de aspectos, como síntomas, de manifestaciones, ya. Sobre todo porque como uno no puede recordar psíquicamente, el cuerpo representa esa recordación. El cuerpo tiene memoria, por así decirlo. El cuerpo guarda la memoria, nada menos que la memoria genética. Entonces nos llega la recordación en ese dolor de espalda. ¿Y qué pasó aquí? ¿Y yo qué? ¿Por qué tengo esto? Y no puedo quitarme. Porque no se me quita el dolor. No me quita el dolor. Y resulta de que lo que estoy es actualizando una situación de un garrotazo que le pegué a alguien en otra vida. Es como cuando se asocia algo como con dolor en la garganta o algo así, dicen que es algo que se cayó, algo que no se dijo, o que, pues que es como una presión, como una incomodidad o algo así, exacto. Exacto, sí, tal cual. Claro, no se expresó, no se dijo a tiempo. Pues yo estaba también recordando, pues digamos, de toda esa situación y proceso vivido a nivel familiar entre mis hermanos con mi padre y mi madre. Nos recordaba una vez una psicóloga en Carisma, ¿es que se llama? Carisma, sí. En Carisma, porque uno de mis hermanos, el menor de los hombres y el de la mitad de los 9, pues vivió el alcoholismo y vivió una situación pues muy difícil, pues una enfermedad que es una enfermedad familiar, donde todos éramos coadictos, tanto madre y padre y los hermanos que estábamos alrededor de él. Entonces fue como el loquito de la casa, ¿cómo es que se le decía? La oveja negra. La oveja negra. La oveja negra. Pero la oveja negra que mi madre y mi padre protegieron bastante y pues lo entendieron como en ese sentido, de protegerlo, de ayudarle, pero sin embargo ellos, me acuerdo que cuando nos citaron a Carisma, ellos no fueron capaces de ir. Entonces Luis Gonzalo y yo, pues yo que soy la mayor, Luis Gonzalo que era el que me seguía, prácticamente también teníamos una relación, teníamos una relación parental con él y éramos también protectores como de su situación. Entonces, ¿qué entendimos en ese momento y en ese proceso pues de terapéutico y de sanación y de conversación y de acordar quién nació primero y cómo era la relación entre todos, los de adelante y los de atrás, pero Augusto en la mitad como un sándwich? Entonces más o menos entendíamos eso, que era el sándwich entre los de arriba y los de abajo. Entonces era como el señalado, el que usted tiene que ser eso y usted es eso y usted nos tiene que sanar y como recibir, como ser ¿cómo se dice? La persona pues que nos va a ayudar a entender el alcoholismo y la enfermedad del alcoholismo. Qué bonito. Cuando uno no se permite recordar, no frota la lámpara para que salga el genio que hay dentro. Convencidos de nuestra genialidad, entonces vamos a frotar la lámpara para que los recuerdos surjan. Cuando no nos damos a esa tarea, hay 3 maneras de recordar, ¿cierto? La enfermedad, a través del cuerpo, a través de los accidentes. Ahí hay el cuerpo implicado, implicado. La actuación. Vamos a actuar
aquello que combatimos, aquello que estamos de alguna manera censurando en los demás, lo vamos a actuar. Bien porque nos vamos al papel de censores, al papel de jueces, o nos vamos al papel de perpetradores, ¿cierto? Son dos posiciones que se combinan y se complementan. O nos vamos a un entorno donde todos los días lo que vemos es reproducirse esa forma, esa memoria, donde nos están recordando permanentemente que llegamos ahí por algo, que elegimos esa sociedad, ese grupo cultural, elegimos ese barrio, esa vereda, esas experiencias que no nos permitimos recordar. Es como decir, o sea, todo lo que llega no es casualidad, todo lo que llega es una oportunidad que generamos para aprendizaje, por así decirlo. Exacto. Y ya está la opción entre si aprendemos o tenemos que repetir, como cuando reprobábamos en el colegio, no aprendimos, tenemos que repetir la materia. Exactamente. Sí, entonces, algo así. Vamos a saludar a esta hora a Mariana Osa y María Teresa Casas, que también están en sintonía con nuestro programa. Es muy bueno ver que tenemos tantos oyentes, tantas personas que están aprendiendo de este programa, porque es un programa que es un aprendizaje colectivo. Aprendemos tanto los que lo hacemos como también las personas que lo escuchan. Wilson Torres también, muchas gracias por estar ahí en sintonía con nosotros. Qué bueno que sigan acompañándonos y sobre todo que sigan nutriendo sus vidas de este conocimiento que es muy importante. Qué lindo, gracias por la participación. Les recordamos, aprovecho la interrupción para meter la cuña. Sí, cuña. Tenemos retiro Del retiro 2, 3 y 4 de junio, el encuentro con la segunda conciencia. Vamos a hacer rituales, tenemos una invitada que viene de Richmond, Estados Unidos. Ella es una terapeuta integradora que nos va a complementar la enseñanza. Tenemos temazcal, limpieza del aura, limpieza de la glándula pineal, ejercicios con el agua. Bueno, ahí tendremos mucho por aprender y por gozar. Es increíble la dinámica y el movimiento que se genera ahí, sobre todo el movimiento energético. Suceden unas cosas que uno dice, qué maravilla, qué maravilla. Pero bueno, es permitirse también recurrir a formas que de manera suave nos ayuden en ese despertar y sobre todo en ese estar conectados, ¿cierto? Aquí condensamos mucha información, pero allá lo convertimos en conversaciones, lo convertimos en experiencia, en vivencia, en prácticas, en la utilización de rituales que también podemos implementar en la vida diaria y nos permiten conectar. El número de contacto 301-640-9590, Marlene. Ella es nuestro número de contacto. Ya tenemos 13 preinscritos. Por favor, el cupo es muy limitado. Tenemos una finca hermosísima, pero no tenemos muchas plazas disponibles, así que separen su cupo. Ya está encima y pues bueno que se inscriban y que puedan participar de esta gran experiencia, porque ya se vino. Recordemos el número, doctor, para que por favor las personas interesadas alcancen a 301-640-9590. Por Marlene. Listo. Marlene. Entonces ya saben pues que vamos con toda, los que quieran pues hacer parte de este gran retiro, que es algo que va a ayudar pues enormemente también a su crecimiento personal. Es un regalo. Son regalos que nos vamos dando, y no solo porque, bueno, van a ser atendidos con comida, enseñanza, sino también por lo que nos permite esto recuperar desde la espiritualidad no religiosa, desde la espiritualidad de la recuperación de la diosedad interna, que nos integre con el entorno y sobre todo nos integre interiormente, ¿cierto?
volviendo al tema que traíamos, es muy importante entender esto, cómo las personas que han sido desplazadas, por ejemplo, del campo a la ciudad, llegan a revictimizarse y llegan con esa ristra de experiencias de violencia. Se trasladaron, por ejemplo, de San José de Apartado huyendo de la violencia y vienen a vivir a Llanadas. Entonces las desplazan y de Llanadas vuelven y la desplazan. O viven la amenazan, tensión ¿no? constante de la amenaza y tienen que pagar vacuna para poder estar ahí, o cualquier día llega y una explosión y no supieron de dónde ni por qué y la casita se fue a pique. Pero es curioso eso que toca usted, doctor, porque de hecho hace poco conocí a alguien que venía de Urabá o algo así y fue pues desplazado con su familia y eso, y justamente se vinieron para San Javier. Ajá. Y se encontraron A la Comuna 13. Ajá, y se encontraron con lo que está atravesando la Comuna 13 también ahorita, que por estos días ha estado pues también como con violencia y con todas esas cosas. Entonces se volvieron para su tierra porque pues es que estamos como en las mismas. Entonces es muy curioso eso porque mira cómo sí se puede atraer la misma como problemática, por así decirlo, estando en diferentes lugares. Y pues yo creo que ya esa es la parte que entra en cuestión, es mirarnos cómo, digamos, poniendo el caso mío, como Andrés, digamos, le va mal, digamos, pongamos un ejemplo, pero bueno, digamos en el amor, ¿cierto? Le va mal en el amor, estando en Medellín, Bogotá, en Cali, en otro país, no sé, en Perú, en Venezuela, ¿cierto? Entonces ya la problemática no es del entorno donde está él, la problemática es de ¿qué pasa con Andrés? La llevo de ruana. Exacto. Es que me la amarré como corbata. Y siempre se encuentra con el mismo tipo de mujeres. Exactamente. La que me aporrea amorosamente, Eso. la que no me mira, la que me maltrata, la que no corresponde. No me valora, no sé qué, eso. eso, y sin importar barrio, ciudad, nacionalidad, lo que sea. Entonces ahí el problema está en el individuo como tal. Entonces hay que despertar. Exacto, y es ahí donde hacemos el énfasis de el trabajo de resarcir a las víctimas, ¿cierto? Resarcir a las víctimas es permitirle la oportunidad de que reivindiquen al Mesías interno. El Mesías, por favor, no está dentro, no está ni en un caudillo, ni en Cristo, ni en ningún redentor. En sí mismo, El verdadero claro. Mesías está en la comprensión. Comprendo y me redimo de mi propia tontería. Claro, de la bobada. Entonces, Yo le llamo la bobada. Pero es que el ser humano es bobo, por así decirlo. O sea, el ser humano es bobo porque es decir, digamos, sabes que vas a comer algo y entre comillas sabes que te hace daño, qué sé yo, para el colon, para el estómago, lo que sea. Y aún así no importa, así me haga daño, pues igual eso es otro tema, porque igual yo considero y he aprendido aquí que las cosas hacen daño si uno también les da el poder de que hagan daño. Pero entonces poniendo como el ejemplo también de que listo, sabemos que si nos metemos por tal zona nos van a atracar porque es peligrosa y aún así frecuentamos la zona. Entonces es como lo que trato de decir. claro, a veces entonces lo que hacemos es reemplazar una caldera por otra, ¿cierto? Nos Lo vamos de de este sitio porque es que mi familia es lo peor que me ha podido pasar a mí en mi vida. Y resulta que voy a construir es que una familia para reemplazar esa familia enturbiada que El tuve. núcleo primero. Y hago lo mismo. Y resulta Reproduzco. que reproduzco de otra manera la misma problemática o quizá peor. Es llamativo ver cómo muchas familias se integran a partir de el deseo de ella o de él, muchas veces de los dos, de darle a los hijos la vida que ellos no tuvieron. No, es que mis hijos no van a sufrir del modo como yo sufrí. Y los muchachos a los 28, 30 años, 32, 35, en la casa sin poder Avanzar. despegarse de sus padres. Y los padres todavía con 70 años y No. partiéndose el lomo porque tienen que sostener a como de lugar
a esos hijos que ya tienen hijos dentro de la familia. Y hasta nietos, Y hasta bisnietos. Que es como la de generación en generación, Ajá. sobre todo los que la temen. Exacto. Por ejemplo, ¿qué significaría? Pues porque es una frase que a mí me llama mucho la atención, porque podría ser más bien pues la temen, podría ser como una advertencia para sanar, para esa generación no continúe de la misma manera viviendo ese tipo de sucesos o de cosas. Muy bien, y lo has dicho de una manera muy apropiada. ¿Cómo evitar repetir? Primero, me reconozco en ese miedo. Si tengo miedo, así crea que mi vida cobró otro sentido y que yo estoy en otra posición diferente, si aún continúa el miedo, voy a perpetuar aquello que estoy combatiendo y lo voy a reproducir de una u otra manera. El miedo a que mis hijos vivan la precariedad en que yo viví, los voy a llevar a la recursividad interna. Entonces esos muchachos, esas mujeres, a los 28 años en la casa y no saben cómo soltarse de los padres, están deprimidos y no saben si matarse o matar a los padres. Pero ahora... Como cuando se dice matar del muerto, pues sí, comer y como- matar, ¿no? Sí. sí, Pero como ahora hay otra tenaz. parte que, digamos, yo entiendo que entonces, listo, pues el ejemplo que nos da el doctor es que viene como de los padres el cambiar como la situación, ¿cierto? Pero entonces si, por ejemplo, uno de los hijos entiende la situación y dice, mis papás no van a cambiar esta situación y quiere tomar la iniciativa, ¿puede hacerlo? Claro, y encontramos que muchos hogares, por ejemplo, conciben un hijo y el tercero es el que se hace cargo de transformar la idiosincrasia familiar. Y yo soy reiterativo en eso. A ver, es normal que usted tenga crisis. Pues la gente llega a quejarse porque ¿cómo así? ¿Qué está pasando en su vida? Su vida no era así, está llena de Problemas. perturbaciones, de problemas. De Quizá, aristas. quizá le vino en dolores físicos, en enfermedades, ese asunto de despegar de la familia. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Digo yo, pues dentro del trabajo clínico, recordarle a la persona que está liberando para ella, está liberando para la familia, está liberando para la humanidad. No es un trabajo cualquiera, muchacho. Claro, porque es que vemos muchas familias así, que de pronto los padres, pues, digamos, en medio de sus pocos recursos, trataron de darle a sus hijos, pues, lo que pudieron y se esmeraron para que sus hijos, digamos, no tuvieran que hacer los esfuerzos que ellos y ya se encuentran con hijos profesionales que los sacaron de esa posición donde estaban y eso. Entonces, el hijo de pronto encontró el camino que no encontraron los papás. Y quizá lo que esté ahí poniendo en entredicho también esos hijos que sacan a los hijos padres, Porque son los hijos. Sí. que se convierten ya en los hijos. Sí, Sí, porque- que convierten a sus papás Sí, en porque sus los hijos son los maestros, realmente. Y resulta que convierten a esos padres, María Isabel, me imagino que los hijos llegan a regañarte. Claro. ¿Usted por qué hace eso? ¿Usted por qué dice eso? ¿Usted por qué? Pues como en mi casa, Mami, Nada no me- salga a la calle que la nada va a atropellar un carro. O nada menos esta mañana me decía mi hijo menor, Felipe, mamá, vos a veces sos como de 15 años y a veces recordás que tenés los 70, pero vos de 15 saliste a la calle, pues te vas es que a tomarte una cervecita o un vinito y llegas tarde. ¿Cómo así, mamá? Te pone en peligro. No, pero es muy cierto eso porque, por ejemplo, en mi casa, o sea, hace muchos años, la mamá de la casa parece es mi hermana, la de la mitad, porque la de la mitad regaña a mi papá, regaña a mi mamá, toma decisiones, y uno dice, es la mamá. Yo recuerdo que incluso en mi época de adolescencia en el colegio, que uno quería ir a fiestas o algo así,
Y yo le decía a mi hermana, dígale a ellos que me dejen ir. Y yo no sé cómo le hacían caso a ella. Y entonces me dejaban ir también. Entonces sí está ese punto. Pero también es muy cierto porque, digamos, yo no con mis papás soy así pues como el autoritario, el no. Pero sí muchas veces sí les llamo la atención. Por ejemplo, mi mamá a veces se pone algo, yo, ¿y usted va a salir a la calle así? Entonces, sí, es como eso. Sí, llega el punto en que uno se vuelve como el papá de sus papás. Los hijos aprenden a ser padres y en repetición. Entonces, cuando ya se sienten creciditos y con cierta solvencia económica, ya creen que no solo van a poner a sus padres en mejor situación, sino que pueden determinar sus propias vidas. Como señalar. Y aquí se trata, muchachos, y para los oyentes, por favor, se trata de aprender a ser ciudadanos del universo. Ni padres ni hijos, ciudadanos del universo. No voy ni estoy aquí para aprender a ser padre. Pues no es a manipularle la vida, a controlarle la vida al otro. Voy a ser ciudadano del universo respetándome a mí mismo. Y respetando ser al humano otro. consciente. Exacto. ¿Cómo acceder? No hay otro camino. Accediendo a mí mismo, accedo a comprender a la humanidad, a comprender la divinidad y a comprender el universo mismo. O sea, accediendo a mi propia comprensión, me estoy regalando la abundancia que ya soy, conecto con la divinidad que ya porto y aprendo a moverme por el universo con toda la amplitud y la confianza que permite la sabiduría que obtengo en el camino de mí mismo. Ese, doctor, es un punto Poderoso. muy importante, o sea, decir la comprensión. Y cuando empieza por mí mismo, pues muy genial, porque obviamente la voy a poder dar a otros. Y es algo que nos falta a muchas personas de la sociedad, la comprensión, porque siempre estamos es como en mí. No me importan los otros, o sea, no comprendo el otro, no me importa. Pero entonces yo siempre he dicho, cuando alguien no comprende otro, es porque no se está comprendiendo a sí mismo en algún sentido. Tal cual. Porque cuando empiezo con la comprensión en mí mismo, voy a comprender. Obviamente no significa que uno se vaya a volver pues como el, ay sí, que todo lo que digan te lo vas a creer, no. Pero sí llegar a un punto en que a veces las personas sí necesitan ser comprendidas y en vez de pronto ser señaladas, juzgadas, atacadas, necesitan es como un abrazo, o necesitan es como una voz de aliento, como en qué te puedo ayudar, o sea, en qué te puedo servir. Y eso nos lleva simplemente a algo que mencionamos muy constantemente en este programa, y es el amor. O sea, lo que pasa es que cuando se nos olvida el amor, se nos puede olvidar cualquier otra cosa que pueda desprenderse de él. Exacto. Quiero sintetizar lo que aquí dijimos hoy para que nos ubiquemos también. Vivir en presencia, ¿cierto? Vivir en presencia es aceptar que soy conciencia existente y conciencia decidida a vivir el momento. ¿Qué es vivir en conciencia decidida? Tanto porque voy a agradecer lo que me llegó, asumo al maestro que me llegó para el momento, todo lo que me llega en adversidades porque es mi maestro, por favor. Aprendo a agradecer y en la medida que agradezco, entonces cobro crédito para mí mismo, voy avanzando en la espiral evolutiva del universo. Punto clave para que nos comprendamos. Ese adverso que nos llegó, que sería el maestro, vamos a mirar cómo estamos reviviendo o cómo estamos repitiendo, en qué sentido. El lenguaje siempre será un elemento clave en esto. Me está doliendo la ingle, por decir algo, la ingle, y por decir inglés le digo inglés, ¿cierto? Me está doliendo el inglés. Con el inglés.
A nivel inconsciente. El resbalón, ya. el resbalón del lenguaje, ¿cierto? Por decir inglés, dije inglés. Los lapsus. Me está doliendo el inglés. ¿Qué tengo con el inglés? A ver, ¿qué pasó conmigo allá en la universidad cuando quería, o en el bachillerato, que quería aprender inglés, pero no pude? Con el inglés. Y no pude, y tuve que repetir quién sabe cuántas veces el las curso. matemáticas. Por ejemplo, a mí, yo odiaba el inglés. Sí. Y mis 4 hermanas están en Estados Unidos, tienen hijos americanos y están aprendieron inglés y viven en un país pues que a mí no me gustaba, pero que es hermano porque las acogió a ellas. Exacto, resulta ser el país hermano. Miren ustedes, comprendo cuando examino qué asunto, qué aspecto viene a suplir de mi propia historia que no recuerdo aquello que me está pasando en el cuerpo, en lo que actúo, en contradicción, en aquello que me trae adversidad, aquello que vine a vivir en un núcleo social o aquello que me surgió en accidente. Miren ustedes, hay claves. Yo sé que esto no es la panacea, estos programas no son la panacea, pero son un llamado al despertar. Mucha gente tendrá elementos para arrancar, otra tendrá elementos para terminar de entender, otra tendrá elementos para cerrar procesos que ya trae iniciados consigo mismo. De todas maneras, hablamos para todo el que se atreva pues a buscar información, y el que quiera esté disponible, el que tenga oídos que escuche, el que esté dispuesto a encontrarse consigo mismo, siempre tendrá aquí elementos para seguir en su avance. No nos hacemos ilusiones con relación a los elementos que aportamos, pero sí creemos que contribuimos a que cada uno se sitúe en qué posición está, cómo está su síntoma, qué se le manifiesta a través del síntoma, y darse a la tarea de comprender. Muchas veces, vuelvo con el asunto, es reiterativo esto porque es importante comprenderlo a fondo, y es que la mayoría de las veces cuando estamos en compulsión necesitamos una ayuda. O sea, me volvió a pasar. Si me volvió a pasar, por favor, es una alarma, es una señal clave para buscar ayuda. Justamente con esto que toca el doctor, quiero realmente contarles que estoy cumpliendo 1 año en este programa, y 1 año en el que justamente he aprendido mucho de todo esto que está diciendo. Bien, entonces me siento gracias, me siento muy feliz de ya llevar 1 año en un programa que me ha cambiado mucho como persona, y pues de pronto el doctor y María Isabel son testigos de ese cambio que he podido experimentar, porque de pronto entré con una mentalidad diferente, con unas actitudes diferentes, y creo que me falta seguir aprendiendo, me falta seguir creciendo, pero justamente es lo que está diciendo el doctor, es cuando nos permitimos aprender de lo que se está enseñando. Y pues quiero agradecerle al doctor y a María Isabel, que han sido unos grandes maestros para mí de conocimiento, de experiencias, y qué rico. Y también agradecerle a las personas que me han estado acompañando pues también en el programa, porque es muy gratificante encontrarse con eso. También quiero dar un saludo a Semilla que Crece Betancourt y Alba Luzcano, que están escuchando ya este cierre de programa, ya al final, lo poco que nos queda también. Qué bien, sí. Gracias a ti por permitirte, saludos. A los oyentes por escucharnos, y estaremos en un nuevo programa en 8 días. Bueno, y hemos llegado al final. Muchas gracias a Danilo por habernos acompañado en control, al director de Radio Zipa, Abraham Umbarila Saavedra, a cada una de las personas que se suman a nuestro programa, ya sea por Radio Zipa Estéreo, por Emanciparte, por YouTube, por Facebook. Muchas gracias. Nos escuchamos el próximo martes a las 10 de la mañana. Recuerden nuestra repetición a las 9 de la noche. Estuvo con ustedes el doctor Fernando Calle Valencia, María Isabel Giraldo y Andrés Cardona. Hasta pronto. Hasta pronto. Aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? Con el doctor Fernando Calle Valencia, programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu.
Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos?